En este vídeo vamos a resolver un problema de un examen de la asignatura KIFI 1 del grado en Química de la Universidad de Murcia. El ejercicio fue de un examen que creo que tuvo lugar en 2022, no sé si en febrero o en diciembre, pero bueno, en cualquier caso fue un ejercicio de este examen. El que vamos a hacer es el 4, que es de la parte de espectroscopía, en concreto de espectroscopía vibrorotacional. Y bueno, en él nos dicen que conocemos el espectro de microondas, que son las transiciones rotacionales, ¿no? De un estado vibracional, del estado vibracional fundamental, de la molécula de monóxido de carbono, y que se han observado las siguientes líneas espectrales. Entonces tenemos aquí 5 datos correspondientes a los números de onda, bueno, o a las frecuencias de estas transiciones. Y luego además nos dicen que se observa que la transición de J0 a J1 del estado vibracional V1, recordemos que aquí me están hablando del vibracional fundamental, que sería el V igual a 0. Bueno, pues nos dicen que para el V igual a 1, la transición rotacional de J0 a J1 ocurre a esta frecuencia. Y nos piden en el ejercicio determinar los valores de la B sub E, la constante de distorsión centrífuga y el radio R sub E, ¿vale? El radio en angstrom y las otras dos constantes en megahercios. Entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? En principio podemos disponer de los apuntes en el examen, apuntes que vamos a consultar ahora. Entonces, en la página más o menos 155 por ahí, tendríamos la teoría de esta parte. Entonces, vemos, por ejemplo, que de aquí nosotros podríamos obtener la expresión para las energías. Dividido por hc, obtendríamos las expresiones para las frecuencias de un cierto nivel vibracional y un cierto J. Nosotros no queremos eso, sino que queremos las frecuencias de una cierta transición, en concreto de las transiciones para J de 0 a 1, de 1 a 2, es decir, nosotros no queremos conocer las frecuencias asociadas a unos niveles de energía, sino las frecuencias asociadas a una transición, es decir, las frecuencias de la diferencia de dos niveles de energía. Eso viene un poquito más adelante en los apuntes. En cualquier caso, esta diapositiva es importante porque de aquí luego nosotros vamos a poder, cuando obtengamos B sub E, vamos a poder obtener, por ejemplo, R sub E, ¿vale? Que nos lo están pidiendo. Entonces, la que nos interesa realmente es la diapositiva en la que aparecen la expresión, ¿vale? De las frecuencias asociadas a la transición de J a J más 1, que son precisamente las que nos han dado como dato, ¿no? Nosotros tenemos de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, entonces tenemos unos cuantos datos, ¿vale? Entonces, esta es la primera fórmula que nosotros necesitamos para hacer nuestro ejercicio. Entonces, recordemos, vale, vamos a copiarla. En principio, para el rotor no rígido. Claro, si me están preguntando por la constante de distorsión centrífuga, yo ya doy por hecho que el modelo que tengo que utilizar es el de rotor no rígido, que sería esta expresión, ¿vale? Entonces, una vez que sabemos que vamos a utilizar esta formulilla, pues vamos a dejarla por aquí. Lo primero que yo haría es decir, vale, ¿cómo relaciono las frecuencias que me están dando con lo que me piden, que son la B sub E y la constante de distorsión? Bueno, desde luego que aquí vamos a obtener B sub V, para el que nosotros conocemos sería el fundamental, por lo tanto la V es 0, por lo que nosotros vamos a obtener B sub 0 de primeras, ¿vale? No vamos a obtener B sub E, luego hay que pensar a ver cómo sacamos la B sub E, ¿vale? Pero bueno, B sub 0 creo que sería fácil de calcular. ¿Cómo? Pues haciendo un ajuste lineal. Yo no voy a ajustar las frecuencias en función de J más 1 y J más 1 cubo, porque eso, aunque creo que lo podría hacer la calculadora, no es lo habitual, sino lo que hacemos es ajustar. Fijaros, pasamos dividiendo J más 1 a toda la ecuación, entonces aquí me quedaría partido J más 1, este se me iría y este me quedaría J más 1 al cuadrado. Entonces yo lo que voy a hacer es ajustar mis frecuencias de la transición J
a j más 1 partido j más 1. Esto va a ser 2b sub v menos 4d sub e j más 1 al cuadrado. Entonces, para mí, en mi ajuste lineal, que vamos a utilizar esta expresión, voy a identificar esto con y, que hay que meter ahora en la tabla, en la calculadora. J más 1 cuadrado serían mis x, que voy a meter en la tabla. Y luego de aquí veo que me voy a sacar la ordenada en el origen y la pendiente. Entonces, yo a mi calculadora le voy a pedir que me dé la ordenada en el origen, que luego vamos a poner que es igual a 2b sub, hemos dicho b sub 0. Hemos dicho que nosotros vamos a sacar b sub 0 en concreto. Entonces de ahí obtendremos b sub 0 más adelante, como a entre 2. Y luego vamos a obtener la pendiente, que va a ser menos 4 d sub e, de manera que d sub e va a ser b partido menos 4. Entonces yo necesito que mi calculadora, cuando hagamos el ajuste lineal, me dé mi ordenada en el origen, mi a, y mi pendiente b. Entonces, lo primero sería proceder a este ajuste lineal. Entonces, en la calculadora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues deberíamos poner el modo estadístico, a ver si os lo puedo enseñar. Esta es mi calculadora, por ejemplo. Entonces, lo suyo sería menú, opción 2, que es el modo estadístico, luego opción 2, que es un ajuste lineal, y en mis x hemos quedado que íbamos a meter j más 1 al cuadrado. Teníamos la j, primero era la 0, la 1, o sea, de la 0 a la 1, por lo tanto ahí la j era 0. Entonces, 0 más 1 al cuadrado sería 1. Y le damos al igual. Y aparece que hemos introducido el primer dato. Luego tendríamos j del 1 al 2, que sería j1, más 1, 2, al cuadrado 4. Luego del 2 al 3, la j sería 2, al más 1, 3, al cuadrado 9. Entonces tendríamos 1, 4, 9, 16 y 25, si no me equivoco, ¿vale? En las y hemos dicho que íbamos a meter las frecuencias que nos dan dividido por j más 1. Entonces sería la primera dividido por 1, la segunda dividido por 2, etcétera, etcétera, ¿vale? Voy a introducir todos los datos y ahora os vuelvo a enseñar a ver cómo me queda. En las y hemos dicho, primera frecuencia, 115,271,2 dividido por 1. Luego 230,537,97 dividido por 2. Luego 345,795,9 dividido por 3. Luego 461,040,7 dividido por 4. Y para terminar, 576,267,8 dividido por 5, si no me he equivocado, ¿vale? Entonces os enseño otra vez cómo me ha quedado metido todos los datos en la calculadora. Aquí los tenemos. Me ha quedado esto, ¿vale? Y entonces, una vez que tengo todos los datos, le damos al botón de opción y elegimos cálculo de regresión, opción 4. Y me salen estos resultados, ¿vale? La ordenada, la A, la pendiente, lo que acompaña a la X, la B, y la R, que es el coeficiente de correlación lineal, que me sale prácticamente 1, bueno, menos 1, con lo que vemos que el ajuste es perfecto. Prácticamente los datos están tomados de una manera casi teórica, ¿vale? Entonces, de la A, que me ha salido 115271, 115271,926, dividimos por 2 y obtenemos nuestra B0. Luego, de la pendiente, que es, a mí me ha quedado menos 0,7347, dividimos entre menos 4 y nos va a dar la D sub E. ¿Vale? Entonces, esto sería lo primero y más importante, creo yo.
Entonces, terminamos el cálculo. 115.271,926 entre 2. Me sale la B0. 57635,96 y los datos, si no recuerdo mal, estaban en hercios. No, pues en megahercios, perdón. ¿Vale? En megahercios. Vale, luego la D sube 0,7347 entre 4. 0,1837 megahercios también. Vale, ¿qué más? Ya tendríamos B0 y D sub E. ¿Qué pasa? Que a nosotros no nos piden B0, me piden B sub E. Entonces, ¿qué relación hay entre B0 y la B sub E? Pues eso viene también en los apuntes. Vamos a echarle un vistacillo. La B, en principio, es la constante rotacional. ¿Vale? ¿Qué diferencia hay entre B0 y B sub E? Bueno, pues la B sub V, que sería en nuestro caso para V igual a 0, sería la B sub 0, conceptualmente es la B sub E corregida. A ver si viene por aquí. Fijaros, B sub V es la B sub E, que es como la general, corregida por el alfa. Alfa, ¿qué es? Es el término correctivo de acoplo vibrorotacional. Es decir, cuando tú tienes en cuenta, además de las rotaciones, las vibraciones, esa constante rotacional se ve un poquito modificada. Entonces ya no vas a tener una B sub E, vas a tener una B modificada, que llamamos B sub V, y que en función del nivel V, pues va a ser modificada un poquito más o un poquito menos. En el caso en el que tenemos el nivel V igual a 0, que nuestra B sub 0, ¿qué sería? Sería B sub E menos alfa sub E partido por 2, ¿no? Porque 0 más un medio sería un medio. Entonces, esa es nuestra B0. Entonces, si yo quisiera averiguar B sub E, necesito de alguna manera averiguar el alfa. Entonces, no la tengo ahora mismo. Entonces, tenemos que pensar a ver cómo hallamos alfa, ¿vale? Pero desde luego que tenemos que tener claro cómo definimos nuestra B sub V, ¿vale? A ver si puedo quitar esto. Porque, bueno, quisiera copiar la expresión. Si no, la copio yo y ya está. B sub V es B sub E menos alfa sub E por V más un medio. Entonces, en nuestro caso, conocemos B0, que es B sub E menos alfa sub E partido por 2, ¿no? Porque multiplicamos por un medio. Vale, entonces, vamos a ver si podemos sacar de alguna manera otra B para poder hacer un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Yo diría que sí, porque fijémonos en el dato que nos dan después. Nos dicen, para el 0, del 0 al 1, te dicen que la transición ocurre a esta frecuencia. Entonces, claro, del 0 al 1, ¿cómo sería la expresión? Tendríamos, vamos a ponerlo por aquí arriba, por ejemplo, bueno, en la siguiente página, ¿vale? Sabemos que para V igual a 1, la transición rotacional cero, o sea, de J0 a J1 es, o su frecuencia es, hemos dicho que era 2B1, sería J más 1, menos D sub E R, J más 1 cubo. ¿Vale? Entonces, la idea es que nosotros conocemos esta frecuencia. Nos la están dando. Nos dicen que es 114.221,2. 114.221,2. Y esto es 2B1. J más 1 sería 1. Menos D sub E. Creo que me he comido un 4, ¿no? Sí, he comido el 4, perdón. Aquí iría un 4. Menos 4 D sub E, R. Y J más 1 cubo sería 1 al cubo. ¿Vale? Entonces tenemos esto. Entonces, por suerte, la D sub E ya la conocemos. Lo único que tengo que hacer es averiguar B1. ¿Vale? Entonces, de aquí vamos a sacar B1.
que me queda lo siguiente. La D sub B la tengo por aquí, 0,1837. Entonces, por 4 y le sumo 114,221,2. Divido entre 2 y me queda que la B1 es 57110,9674 megahercios. Entonces, ahora conocemos B0 y B1. Entonces, ¿B1 quién es? B1 es B sub E menos alfa sub E por 3 medios. Entonces es menos 3 alfa sub E partido por 2. ¿Vale? Entonces, yo ya puedo resolver este sistema, que tiene dos ecuaciones y dos incógnitas. Mis incógnitas son B sub E y alfa sub E. Porque, repito, B0 y B1 las conocemos, gracias a toda la información que nos han dado en el enunciado. ¿Vale? Entonces, procedemos a resolver este sistema. ¿Vale? ¿Y cómo lo hacemos? Pues a ver, yo despejaría, por ejemplo, el alfa sub e en la ecuación de arriba y lo metemos en la ecuación de abajo, por ejemplo, ¿vale? Otra manera de hacerlo, las restamos. No sé, eso ya como queráis, cada uno resolverlo. Yo diría que podemos restar a B0, le quito B1. Me va a quedar entonces B sub e menos B sub e. Me va a quedar menos alfa sub e partido por 2. Menos 3 alfa sub e partido por 2. Con lo que nos quedaría que B0 menos B1 es igual a alfa sub e. ¿Vale? Y entonces yo ya puedo sustituir, por ejemplo, el alfa sub e en la primera ecuación y me quedaría lo siguiente. B0 es igual a B sub e menos alfa sub e, que es B0 menos B1 partido por 2. Y finalmente B sub e es igual a B0 más B0 menos B1 partido por 2. Si no me he equivocado, esto sería nuestro B sub e. ¿Vale? Entonces ya casi hemos terminado. B0 lo tenemos por ahí. Simplemente tengo que restar mi B0, mi B1, dividir por 2, sumarle B0. Entonces tenemos aquí B1, ¿vale? Hay que hacer el B0. O sea, tengo que hacer 57635,96 menos el de antes. Divido por 2. Y esto se lo sumo a B0. 57635,96. Y me sale el B sub e 57898, 57898,46 megahercios. Eso me queda, ¿vale? Entonces tenemos B sub e. ¿Qué más tenemos? Tenemos D sub e, también averiguado. Y ya para terminar me queda sacar el R, que yo creo que conociendo B sub e nos lo sacamos, sencillamente, ¿no? Venga. Volvamos a las diapositivas un momento. Con B sub e. Aquí está. ¿Vale? El B sub e es H partido, en fin, toda esta historia. ¿Vale? Entonces, de aquí en principio vamos a sacarnos el R, despejando de esta expresión. Con esta expresión tenemos que tener cuidado porque si nos fijamos bien en los apuntes que nos dan, todas estas constantes están en lambda a la menos 1, es decir, son en unidades de pues, metros a la menos 1, centímetros a la menos 1. Entonces tenemos que tener cuidado porque si yo ahora estoy trabajando con mis Bs en hercios o en megahercios, es decir, en unidades de frecuencia, esta B que me dan a mí en términos de inverso de lambda no me sirve, ¿vale? Entonces tenemos que multiplicar, fijaros, la relación que hay entre los números de onda o lambda a la menos 1
Y las frecuencias, que es lo que tenemos nosotros, es multiplicar por C, ¿vale? Es decir, yo tengo que multiplicar por C estas expresiones en este ejercicio, ¿vale? Entonces tendríamos que... Esto lo que nos están dando es B gorro, entre comillas, ¿no? Si yo lo que quiero es B en hercios, tengo que multiplicar B gorro por C, ¿vale? Entonces los apuntes son un arma de doble filo. Si no nos los hemos mirado así un poquito en detalle, podemos meter la pata, ¿vale? Entonces la expresión que tenemos aquí hay que multiplicarla por C, porque nosotros estamos trabajando el problema en frecuencias, ¿vale? Y ahora ya, pues, ahora sí que podemos proceder a terminar, ¿vale? Antes de nada, saquemos la masa reducida del monóxido de carbono. Es masa de carbono por masa de oxígeno, partido de masa de carbono más masa de oxígeno. Tenemos 12 por 16, que son 192. 12 más 16, que son 28. Esto estaría en gramos partido mol. Lo primero es pasarlo a kilogramos partido mol, que sería dividir por 1000. Y luego decimos que un mol es un número de Avogadro de moléculas. Eso sería mi masa reducida. Entonces, ahora nosotros vamos a despejar el radio el R sub E que sería H 8 pi cuadrado, masa reducida, B sub E, y luego tenemos que hacer la raíz. Y venga, pues vamos a terminarlo. La masa la tengo, ¿no? 0,192 entre 28 y entre el número de Avogadro. Luego tenemos multiplicado por 8 y por pi cuadrado. Luego tenemos multiplicado por B sub E, que nos ha salido en este problema 57898,46 por 10 a la 6. Vale. Luego tenemos la constante de Planck, 6,626 por 10 a la menos 34 entre todo el denominador. Y luego hay que hacer la raíz. Me sale 1,128 por 10 a la menos 10. En metros me sale, porque hemos hecho todo en unidades del sistema internacional. Y esto serían 1,128 Armstrong, ¿vale? Si nos vamos a la tabla, podemos revisar si lo hemos hecho bien o mal. Claro, el examen te pide calcular cosas que te está dando en los apuntes ya, la solución. Por ejemplo, a mí el R sub E me ha salido 1,128 Armstrong. Y en la tabla con los resultados viene que es 1,13 para el monóxido. Entonces 1,128 y 1,13 en Armstrong, pues está perfecto. Claro, ¿qué pasa con el resto de cantidades que hemos averiguado nosotros? La B sub E y la D sub E. Que vienen en centímetro a la menos 1. Entonces, para pasar de centímetro a la menos 1 a hercios, lo que hemos dicho es que hay que multiplicar por C, ¿vale? Y encima los centímetros a la menos 1 habría que pasarlos a metros. Un centímetro a la menos 1 es 1 partido de centímetro, entonces sería 100 centímetros, 1 metro. Entonces hay que multiplicar por 100 para pasarlo a metros a la menos 1. Y luego hay que multiplicar por la velocidad de la luz, ¿no? La c. Entonces al final es un 3 por 10 a la 10. Y pues si cogéis, por ejemplo, la b que hemos sacado, esta b, ¿vale? La b sub b. Y la dividís, o la pasáis a centímetros a la menos 1, que hemos quedado que es los hercios, dividirlos por 3 por 10 a la 10. O cogéis la que dan en el resultado, aquí, o sea, en la tabla, aquí, y multiplicáis por 3 por 10 a la 10, lo voy a hacer ahora, 1,931 por 3 por 10 a la 10, me da 5,8 por 10 a la 10. O sea, 5.800 megahercios. Y a nosotros nos ha salido da 5.793. 5.793 por 10 a la 10, que es con un 0. O sea, sería megahercios, ¿no? O sea, 5,793 por 10 a la 10 me sale estos megahercios. O sea, en la tabla digamos que sale este resultado. Y a nosotros nos ha dado pues prácticamente lo mismo, ¿vale? Y luego el otro, el D sub E, en la tabla os digo lo que sale. Multiplico por 3 por 10 a la 10. Este 6,1 sería 6,1 por 10 a la menos 6. Lo multiplico por 3 por 10 a la 10. Y me da 1,83 por 10 a la 5, que es 0,183 megahercios. Vamos, que nos ha salido perfecto el ejercicio prácticamente, ¿vale?
Entonces, claro, uno no puede llegar al examen y ponerle ese resultado, obviamente, pero si yo estuviera en el examen y me sobrara tiempo, me quedaría bastante tranquilo de comprobar que los resultados que he obtenido en este ejercicio para el monóxido de carbono están dentro de un rango totalmente aceptable en comparación con los que da el profe en la tabla de datos esta, de los más conocidos, ¿no? De moléculas diatómicas. Así que bueno, esto ha sido todo. Espero que, bueno, que os pueda servir para repasar un poquillo. Cualquier duda o comentario, pues podéis dejarme un comentario. Encantado de escuchar todo lo que me digáis, como siempre. Y nada, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente. Gracias a todos.